Hoy te traigo 5 fragancias low cost con parecidos razonables y de corte veraniego pertenecientes a la casa española Nike, marca de perfumes que nada tiene que ver con la multinacional Nike. Las fragancias son Nike de Perfume Intense, Night Gold, Nike Aromatic Addiction y Night Have. 5 fragancias sencillas que nos llegan en concentración eau de toilette en formato que van desde los 30 a los 200 ml a un precio oscilante entre los 3 y 12 euros, dependiendo de su formato, con un packaging reconocible, modesto pero eficaz. Son aromas económicos y sencillos que por lo general se inspiran en aromas comerciales muy conocidos, ofreciendo una buena relación calidad-precio con un rendimiento algo discreto. 5 fragancias low cost de Nike para lucir en este verano. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con una de las más conocidas y buscadas de la marca, que es Nike de Perfume, un aroma fresco y limpio, de toque verdoso algo clásico, de tipo fusel amaderado, que destaca por una salida algo notoria pero suave, de toque herbal, con notas destacadas de lavanda, albahaca y acordes verdes, que dan paso a un corazón más aromático, con notas destacadas de miel y tabaco, las cuales se mezclan en un fondo suave y limpio de acordes amaderados almizclados, con notas destacadas como el ciprés, el sándalo y el almizcle. Un aroma fresco y ligero, con un tono clásico, limpio y elegante, que sale suave y fresco con notas herbales y algún matiz cítrico, que va hacia un corazón más cálido de corte aromático, que finaliza suave y algo jabonoso con un tono fresco de almizcle y maderas. Por su aroma, esta la relacionan bastante con Dolce & Gabbana Purón, y sí, tiene buen parecido, pero es algo diferenciado. Esta se nota más ligera y sencilla, pero te la podrá recordar, ofreciendo un rendimiento que está cerca de las 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Tiene un rendimiento algo discreto y personal. La veo un aroma masculino, sin edad, algo más maduro, muy versátil y fresco, indicada para días de primavera y noches de verano. Una fragancia todoterreno, que nos trae un aroma clásico, elegante y limpio, con buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento algo discreto. Una fragancia todoterreno, muy económica y llamativa. La siguiente es otra de las famosas de la colección y es la Nike de Perfume Intense. Un aroma fresco, elegante y personal, de toque especiadito, siendo amaderada especiada, que destaca por una salida fresca y limpia, de tono cítrico especiado, con notas de bergamota y cardamomo, que rápido bajan y se mezclan en un corazón suave, algo seco con el cedro, pero aromático y vivo con la lavanda, que finaliza con un secado suave, fresco y limpio, de tono amaderado almizclado, con notas destacadas de vetiver y almizcle. Un aroma fresco y limpio, algo personal y de poca evolución, que sale fresca con los cítricos especiaditos, hacia un corazón sutil y algo llamativo, de toque aromático con una lavanda destacada, que finaliza suave y limpia con un vetiver suave y un toque almizclado de fondo. Por su aroma la relacionan bastante con la Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, y sí, tiene un parecido bastante bueno, pero se nota más ligera y simple, pero recuerda bastante, ofreciendo un rendimiento discreto y bastante personal de unas 3 horas y media, 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección leve, rendimiento algo discreto que se queda muy personal, siendo un aroma más masculino, sin edad, algo versátil y diurno, indicada para uso diario en temporadas de primavera y verano. Un aroma fresco y elegante, algo personal y discreto, que nos trae un aroma llamativo y reconocible con buena calidad-precio. Un aroma de verano versátil y fresco. La siguiente es la Night Gold, que nos trae un aroma fresco y limpio, algo cremoso y ligeramente dulce, de tipo cítrico amaderado, que destaca por una salida fresca y especiada, con notas de pomelo, limón y pimienta, que rápido bajan y se mezclan en un corazón suave, algo cremoso de tono amaderado aromático, con notas de jazmín y vetiver, que finaliza con un secado suave y limpio, algo jabonoso, de toque amaderado e inciensado, con notas destacadas de incienso, pachuli y sándalo. Un aroma sencillo y algo personal, de toque veraniego, que sale fresco con cítricos algo especiados, hacia un corazón aromático algo sutil con el jazmín, que se va suavizando en un fondo suave y algo cremoso de sándalo e incienso.
Un aroma que al aire tiene una vibra con Blue de Chanel. Se nota algo diferente, siendo más suave y ligera, pero con un aroma aproximado, que nos ofrece un rendimiento discreto, cercano a las 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección leve. Rápido queda en piel y es algo personal. Es un aroma masculino, algo unisex, sin edad, muy versátil, de toque diurno, indicado para uso diario en temporadas de primavera y verano. Un aroma fresco, versátil y veraniego, al estilo de Blue de Chanel, con una calidad-precio aceptable y un aroma exquisito. Una fragancia casual de verano para aplicarnos a diestro y siniestro. Muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. La siguiente fragancia es la Nike Aromatic Addiction, un aroma fresco y algo dulcito, de toque fougère, siendo de tipo especiado maderado, que destaca por una salida fresca y algo dulce, de tono cítrico frutal algo especiado, con un limón dominante, bien acompañado por la piña y el picor del jengibre, que dan paso a un corazón suave de tipo fougère, con una lavanda llamativa acompañada por una menta algo sutil, que finaliza con un secado suave, limpio y ligeramente dulce, de tono ámbar amaderado, con notas como el abatonga, el vetiver y el ámbar. Un aroma sencillo y llamativo, de toque fougère algo dulcito, que sale fresco con el limón y la piña, hacia un corazón muy herbal y suave de lavanda, que seca, suave y algo cálido, con las notas del ámbar y las maderas. Un aroma algo genérico, que no le encuentro ningún parecido destacado, pero que me quiere recordar alguna fragancia, ofreciendo un rendimiento algo discreto de unas 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada, rendimiento discreto, pero que a ras de piel dura bastante. La veo un aroma más masculino, sin edad, muy versátil, quizás más para el día, para situaciones de casual a semiformal en temporadas de primavera y verano. Una fragancia sencilla pero llamativa, de toque veraniego, que se ve versátil y fresca, con buena relación calidad-precio. Un aroma resultón que me ha sorprendido bastante. Y ya la última es quizás la más difícil de encontrar, creo que ha sido descatalogada, pero aún la podemos encontrar en alguna tienda, y es la Nige Man Half. Un aroma fresco, limpio y elegante, de toque intensado exquisito, siendo de tipo aromático acuático, que destaca por una salida fresca, algo chispeante, donde se combinan notas marinas con cítricos, como la bergamota, que dan paso a un corazón más suave y bastante aromático, de acordes destacados de romero y geranio, los cuales se funden en un fondo fresco y suave, de tono amaderado intensado, muy elegante. Un aroma fresco y elegante, algo sencillo pero energizante, que sale intenso con los cítricos, que rápido bajan y se mezclan con ese tono marino tan característico, que se va aromatizando con el romero para finalizar suave y fresca con las maderas y un incienso muy llamativo. Aroma que al aire nos podrá recordar fácilmente a Acqua di Gio Profumo, y sí, se parece bastante por ese tono marino intensado tan característico, pero ojo, no es igual, pero sin duda es una alternativa low cost a tener en cuenta, que nos ofrece una duración en piel de unas 4 horas, con una salida intensa y una proyección moderada. No destaca mucho, pero es un aroma que cumple. La veo masculina, sin edad, muy fresca y elegante, bastante versátil, indicada para situaciones de casual a semiformal en temporadas de primavera y verano. Un aroma fresco y elegante, con ADN Acqua di Gio, que nos trae una buena relación calidad-precio y un aroma exquisito. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.